Estoy ¿Listo? grabando desde hace rato, así Hola, que hola, David. bueno. Ya. Ay, ya, entonces podemos comenzar, ¿no? Sí, si quiere, díganos cuáles son sus especialidades para que se sepa. Ya. Bueno, yo soy periodista, ocupé algunos cargos en Diario Ojo, la cadena de prensa, fui jefe de información del diario oficial El Peruano, editor general en la revista Vela Verde, bachiller en psicología y especialidad psicología social, ¿no? Entonces, eso, digamos, ha servido para avanzar en la interpretación de una serie de hechos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos parte de mi currículo y estoy a tu disposición, ¿ya? Gracias. Ujú. Sí, Bueno, yo pienso que para centrarnos un poco en esto, hay que ubicarnos en hay que decir de que la historia de la humanidad siempre ha estado, digamos, plagada de hechos etnocentristas, ¿no? Entendiendo el etnocentrismo como la actitud de algunas etnias o de aquellos grupos que parten de la idea que son superiores a otras culturas y a partir de ahí ellos imponen sus ideas, imponen todo, sea por la violencia, sea, digamos, por otras formas de penetración cultural, etcétera. Entonces, en la historia de la humanidad hay hechos importantísimos que nos permiten entender este fenómeno, ¿no? Por un lado, me parece que es uno de los elementos históricos claves es la conquista de América por parte de los españoles, ¿no? Este, esta conquista fue una acción de violencia, de respeto a las culturas locales, ¿no? Entonces, fue el respeto de los europeos hacia los americanos y con un gran componente racista, así como fue. Pero antes hay que decir, por ejemplo, los españoles, eh, uno de los elementos adicionales del etnocentrismo español fue que un hecho adicional es el problema del racismo. No sé si tú recordarás, pero los españoles impusieron este, tres razas, la idea de tres razas, los blancos, los indios y los negros. El componente racista entonces está también vinculado al etnocentrismo, pero también hay que decir que otro elemento clave en la historia de la humanidad es el exterminio nazi. El sí, exterminio nazi, eso también es clave para entender el holocausto, para entender el devenir histórico en esta serie de situaciones contra las minorías, contra las minorías. Eh, por ejemplo, también otro hito que marca la historia, el devenir histórico, es el exterminio en el genocidio en Ruanda, ¿no? Las dos etnias principales de Ruanda, los Tutsis y ¿cómo se llama esto? Y los Hutus. Los Hutus intentaron, digamos, imponerse culturalmente frente a los Tutsis de tal manera, a pesar de que tenían la misma lengua, los mismos características culturales, todo esto, generaron un desastre humanitario que generó en el año 84, puede ser, o 94, más de 1 millón de muertos. La comunidad internacional se movilizó, pero no fue efectiva y terminó este genocidio con 1 millón de muertos. Entonces, aquí el problema del etnocentrismo es el desprecio a las contribuciones históricas de otras culturas, ¿no? An- Niegan el aporte cultural, el patrimonio cultural de otras culturas a la humanidad, ¿no? Y ahí se ve bien claro, por ejemplo, en el caso del holocausto judío, el holocausto gracias. nazi, son 5 millones de judíos que fueron, digamos, arrasados por la violencia nazista liderada pues por el todos conocidos Hitler, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que vinculan
que vinculan la historia como parte de la esta. O sea, esto del etnocentrismo está ligado a la historia de la humanidad, de tal manera de que, y esto sigue hasta ahora. No sé si me dejarás avanzar un poco, pero No, no, claro, claro. uno de los ejemplos importantes en estos momentos es cómo una cultura fundamentalmente, fundamentalmente religiosa, como es la cultura de los Sí, claro. musulmanes, lo que está pasando en Francia. Tú sabes que los musulmanes, ellos son, hay un sectarismo muy fuerte. Aquel que no crea, digamos, en los principios, en los 5 principios, en los 5 elementos claves del islamismo, automáticamente son marginados. Lo que sucede en Francia, eso es una voz de alerta a la humanidad, a todo el mundo, porque como grupos así minoritarios intentan imponer la religión, su cultura a Europa, partiendo desde Francia. Entonces, eso yo creo de que debe tenerse muy en cuenta para explicar el fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Y hay una serie de hechos así de que hablan de cómo buscan desaparecer minorías étnicas, minorías culturales, en nombre de una superioridad cultural, en nombre de una superioridad cultural, histórica o religiosa. El caso más importante, porque ya esa es una cosa que tú averiguas, cuántos muertos, cuántos millones de muertos generó la presencia española, la presencia o la conquista española en el país, ¿no? En el Perú y en Ujú. toda América, en América Latina, ¿no? Que fueron millones y hasta el momento no se ha contabilizado, digamos, la cantidad, algunos hablan hasta de 15 millones, de un exterminio masivo de las antiguas etnias nativas, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, por ahí más o menos se engloba toda esta situación que en realidad es preocupante. Y en cada una de ellas está el componente del racismo, ¿no? El racismo que es muy fuerte, muy acendrado en estos movimientos así por ejemplo, de limpieza étnica, como por ejemplo fue en Ucrania, en Ruanda mismo y en Alemania del 34 al 45 durante la vigencia del nazismo, ¿no? Entonces fueron limpiezas étnicas que trataban de exterminar en este caso a los judíos. ¿Por qué? Por criterios culturales, problemas culturales y problemas también, digamos, económicos, ¿no? Pero siempre en estos movimientos así etnocentristas, también, ¿qué es lo que se busca? El control de los territorios, ¿no? Hay un interés cultural, territorio. Por ejemplo, mira, hay una cosa, no es anécdota, pero sí, este, los nazis, ellos bebieron, ¿cómo se llama? De las ideas de Diego Portales, uno de los principales ideólogos del Estado chileno, vigente hasta 1815, por ahí, ¿no? Entonces, ellos qué decían, Diego Portales dijo, el problema del Estado chileno es el espacio vital. Comparaba al Estado como una célula. La Ujú. célula, el núcleo, tiene que expandirse, 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 expandirse para tener, digamos, mayores posibilidades de manejar su territorio. Esa idea del espacio vital fue tomado por Por Hitler. Hitler. Sí, de tal manera de que de eso también, por eso el interés de Hitler, del control de toda Europa, ¿no? Sus invasiones a Polonia, la ocupación de Francia, ¿no? Los intentos de llegar, digamos, a España y al mismo Italia, eso, expandirse, ¿no? Sobre la base de una superioridad étnica, de una superioridad que ellos creían, digamos, era la superioridad de la raza aria, ¿no? Entonces, Ujú. son ideas así de que históricamente están demostrado cuál ha sido el movimiento, de que han motivado, y fundamentalmente yo digo de que es
una cuestión de anexiones territoriales y por otro lado de anexiones, digamos, o de imposición cultural y religiosa, como en el caso, como quiere, digamos, ahorita, como puede pasar, digamos, en Francia, ¿no? Donde los núcleos musulmanes son muy, muy, muy fuertes y han puesto de rodillas al Estado francés, ¿no? Las Claro, células yihadistas, ¿no? yihadista, claro, Ujú. y ese es un problema también, por ejemplo, la yihad islámica, ellos embarcaron en la Guerra Santa contra toda Europa, los atentados del 11 11M. de, de 11M, claro, también son parte de un conglomerado, digamos, de un avance etnocentrista, de aquella gente que cree de que su religión debe priorizarse en todo el mundo. Entonces, no sé si recordarás, pero el Papa Benedicto, él dijo, cuidado, hace muchos años dijo, ¿no? En un discurso en la Universidad de Ratisbona, dijo de que cuidado, cuidado, de que el Islam es la religión de la espada. Entonces, la imposición iba a darse en cualquier momento y eso es lo que está ocurriendo ahorita. En Alemania, en España, se dan algunos brotes de violencia religiosa que buscan, digamos, expandir el islamismo en toda Europa, ¿no? Entonces, hay que tener bastante presente eso como un panorama así general de lo que significa el avance de fuerzas así nefastas, que no respetan a las minorías étnicas, no respetan la cultura, no respetan la religión e incluso los mismos grupos así etnocentristas buscan influir, aparte de la cultura, hasta en la gastronomía, ¿no? Hasta en la gastronomía, eh, imponer, digamos, sus propias ideas, ¿no? ¿No? Así Ah, es. si me Sí. permite, para complementar un poquito, justo como estaba diciendo ay, perdón, lo de los españoles aquí, los ingleses hicieron lo mismo con los indios americanos, ¿no? Pero allá Sí, sí fue un exterminio más brutal, ¿no? Aquí fue un poquito más mitad exterminio, mitad violación, mitad mezcla. sí, Y claro. claro, también, ya que estaba diciendo lo de los nazis y que estaba hablando de un componente un poco racial, entonces Ajá. está también la frenología, ¿no? Ujú. Claro, o sea, obviamente no es cierto, ¿no? Pero supuestamente, científicamente decían que los negros eran una peor raza, que porque el tamaño de su cerebro supuestamente era más pequeño y algunas cosas, Mm, algunas pequeñas así es. cosas en la cavidad craneal, pero no, no era cierto, ¿no? Pero lo Hay, apoyaban hasta hay- científicamente. Sí, hay que tener en cuenta, ¿sabes qué? Algunos principales líderes de los movimientos más radicales de la izquierda peruana, ellos critican, por ejemplo, el expresidente Castillo, él cuestionaba seriamente la conquista española desde hace 500 años atrás, ¿no? Entonces, era algo, digamos, de que no podía entenderse porque de 500 tiene que verse, digamos, la presencia española en América, en América o en el mismo Perú, este, eh, en esos momentos históricos, ¿no? Entonces, ahorita es imposible de criticar la presencia española en Perú porque fue, digamos, son movimientos, la herencia cultural, la herencia en todo que dejaron los españoles en el Perú, ¿no? Y eso no se puede, digamos, ahora, en 2023, 2023, etcétera, no Negro. se puede estar cuestionando algo que ha pasado. Y no sé si te acuerdas que en el discurso de Asunción al mando, el presidente Castillo fue duramente cuestionador frente al rey de España y frente a la cosa, diciendo que los españoles tenían la culpa, que esto, y eso me parece que está fuera De de Luna. foco, no está bien que se trate de interpretar como si fuera un momento reciente. Es un caso Es que ha como sucedido buscar un chivo 500 años. expiatorio, ¿no? Ujú. Es como buscar un chivo expiatorio, digo, los problemas actuales. Efectivamente, a los problemas actuales, sí, 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 Ya, así ya que es. estaba tocando justo esto, ya que está hablando de historia, ¿sí se escucha o me acerco? Sí, 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 yo te escucho bien, tú me escuchas, ¿no? No, sí, sí, yo lo escucho perfecto, ¿no? Por eso lo preguntaba.
Es ya, que como tengo los audífonos, ya, ya que estaba hablando de historia, pero ese mismo panorama ocurre siempre que un país conquista a otros países, esa imposición cultural, ¿no? O sea, sí, eh, lo que pasa con Napoleón en África o lo que pasa con Alejandro en África, ¿no? Que impone en la cultura África, griega, hay como 12 Alejandrías, ¿no? sí, Lo mismo con Napoleón, ¿no? De que roba la cultura egipcia y se la lleva gran parte de cosas para Europa. Igual mm, los ingleses a inicios de 1900, ¿no? Con la expedición esta de Howard Carter. Eh, y con también los nazis, ¿no? O sea, imponen su cultura, sí, o sea, al mismo estilo que los españoles, ¿no? A través de los símbolos religiosos que imponen. O sea, y justo como está hablando del yihad, también lo que pasó con la guerra santa, pues cristiana, ¿no? Clásica, así de es. imponer los símbolos. Y Las también famosas, mm, las famosas cruzadas, te digo, ¿no? Las famosas claro, cruzadas también fue un intento de imposición, ¿no? Supuestamente para rescatar los santos sepulcros, pero también fue, digamos, desde mi punto de vista, no sé qué pensarás, pero también eso fue, digamos, un intento o una actitud, una posición inocentrista, ¿no? Por ejemplo, ujú, imponer la religión frente... Y ahí nace precisamente gran parte del odio que sienten los musulmanes hacia Occidente, ¿no? Y para ellos está muy, muy, muy fresco el problema de las cruzadas, ¿no? Las tres cruzadas que hubo, digamos, armadas, financiadas por la, por, este, por Roma o por la iglesia misma, tuvieron ese mismo fin, ¿no? ¿No? Entonces, así que el mundo está lleno de ese tipo de cosas, ¿no? De preocupantes acciones así de violencia contra las minorías culturales, las minorías étnicas, todo eso, ¿no? Así es, y ¿no? ya que justo estamos tocando esto, solo quería agregar lo de los incas, ¿no? De que también, o sea, luego de conquistar los pueblos, ellos mandaban sacerdotes del sol, ¿no? Para Mm, imponer un poco la religión y construían templos al sol. Es claro. lo mismo, ¿no? Básicamente. Sí, claro. Por eso, por ahí sí, y ese es bien interesante porque la presencia española y su imposición religiosa hizo de que en muchas comunidades su propia religión, la religión del Inti, la religión al dios Sol, esto, se disfrazara un poco para evitar, digamos, que sean avasallados por los propios conquistadores. Y después, como esta se hizo una mixtura, por ejemplo, ¿cómo se ¿Municipal? llama? De las Nieves, el Señor de Ah, las Nieves en Cusco, eh, es parte también de cómo encubrieron ellos, digamos, cómo se hizo una mixtura, ¿no? Una mixtura, este, para, para seguir, para que se respeten sus creencias, sus claro. formas de pensar, O sea, ¿no? dentro de la imposición siempre termina habiendo un sincretismo, ¿no? Porque el pueblo Sí, avasallado intenta esconder los símbolos, ¿no? O sea, los efectivamente, griegos sí, en Roma, los cristianos en Roma, los egipcios en las figuras católicas también se ve la influencia del disco solar, se convierte en la aureola que tienen los santos o y sí, el sí, sí, brillo dorado que tienen. Eso es otra cosa. Ya, así es. si me permite centrarnos un poquito, justo lo que estamos hablando ahorita es etnocidio. Eso de, Sí, o sea, toman dos cosas ahí, ¿no? Genocidio, que es cuando acabas con la cultura pero los matas, y etnocidio, no, perdón, matar a la gente y el otro es matar la cultura de la gente. Entonces ahorita ujú, estaríamos tocando un poco eso, ¿no? Matar la así es, cultura a través del dominio, ¿no? Ya, hemos tocado casi todo, creo, ujú, pero ya tocamos lo del etnocentrismo al extremo, ¿no? Y los genocidios impulsados por las creencias. sí. Ya, ahora, ¿usted cree que el etnocidio y el nacionalismo son utilizados como forma de control, o sea, hoy en día? Y bueno, y también en el pasado, ¿no? Claro, yo creo que sí, hay, digamos, hay intentos así, intentos, muy importantes de cómo, digamos, a través de estas prácticas se buscan tener el control, y uno de ellos, te reitero, que es, los movimientos, los yihadistas, los sectores más radicales ¿cómo se llama? Del islamismo, que ellos siempre han actuado, digamos,
y es, digamos, en todo el mundo, por ejemplo, atentados que son formas de hacerse, digamos, presente en atentados casi en el mundo. Tienes desde los atentados a las Torres Terribles. Gemelas, como los atentados en Londres, en España, en Francia, Increíble. en todo eso. Eso es, digamos, un intento de imposición y de imposición de su cultura a la cultura occidental, ¿no? Ahora los franceses están un poco asustados porque qué es lo que está pasando, pero ahí también, mira cómo son las cosas, este, eh, el problema es de que desde el mismo Estado francés, el presidente Macron le hace el juego, digamos, a los grupos más radicales, planteando, como todos los grupos que se llaman los progresistas, todo eso, planteando las fronteras abiertas, la migración indiscriminada bajo la idea del multiculturalismo, ¿no? Entonces, eh, con eso no ha habido ninguna, ha sido muy, las fronteras, lo de las autoridades han sido muy permisibles, permitiendo la penetración, sin ver el origen, la adherencia ideológica, la adherencia religiosa de esta gente. ¿Por qué? Porque es el progresismo, pues el progresismo cree que hay un multiculturalismo mundial que debe respetarse, pero ya ve lo que está pasando en Francia, ¿no? Claro. Y a Entonces, veces es usado en contra, porque muchos hablan, a veces es tirar chivo expiatorio, ¿no? Pero hablan de que el hecho de que entren nuevas minorías al país destruye la economía porque pierden trabajos y tal. Y, o sea, parece un poco salido, ¿no? Del tema, pero yo creo que en parte sí, porque las nuevas minorías que entran, por ejemplo, ya que estamos hablando de Europa, ¿no? Generan nuevos barrios pobres, aumento de delincuencia en España, en Francia, generan, ¿cómo se llama esto? Malestar ciudadano y en parte inseguridad, ¿no? Eso. O sea, no implica que siempre sean malos, pero sí causan cierta desestabilidad económica. claro. La idea de los europeos es la necesidad de la mano de obra barata. ¿Por qué? Ujú, Porque hay, digamos, este, eh, las mismas organizaciones internacionales hablan de un envejecimiento de la población europea y ellos sí. quieren mano de obra. Por el caso de España, hay pueblos que son deshabitados, están despoblados, todo eso, y ellos pedían la presencia de migrantes para reemplazar a toda la gente que ya dejaba el campo y ya no podía trabajar. Entonces, pero con ello, por eso el multiculturalismo permitió puertas abiertas a la migración extranjera. Pero es como acá en el Perú. En el Perú, el Pedro Pablo Kuczynski puso las puertas abiertas a, ¿cómo se llama?, la migración venezolana bajo ningún control. Pero hay informes fidedignos que hablan que por una buena parte de esa gente que ingresó fue por una política de Estado generada por el presidente Maduro. ¿Qué es lo que dijo Maduro? Maduro, bajo la concepción que ellos tienen de, este, de la aplicación de los proyectos castrochavistas en el continente, ellos, si tú ves, Perú ocupa una posición geográfica, histórica importante en el continente. Ujú. Perú se ubica exactamente en el centro del continente. Entonces, ellos querían de todas maneras de que Perú sea parte del proyecto Castro-Chavista. UNASUR, la presencia de Evo Morales en el sur, la presencia de los agentes o de los operadores políticos del castrochavismo en las protestas de diciembre a enero, febrero de este año, en Puno, por ejemplo, ¿no? Se vio, digamos, que era bastante evidente la presencia de esta gente, ¿no? Pero entonces, ellos que plantearon, uno de sus principales lugartenientes de Maduro, Diosdado Cabello, él, él fue de la idea, si las cárceles como en Venezuela, en Caracas, en todos sitios, principalmente la cárcel de La Guaira, está asignado ahí, digamos, cualquier cantidad rebasando de delincuentes y de altamente proletariado, entonces ellos les abrieron las rejas, ¿para qué?
para que se trasladen a Perú mediante, atravesando la frontera colombiana, ecuatoriana, Perú. ¿Por qué Perú? Perú es un centro importante, y aquí lo que ellos querían hacer era, digamos, acciones de sabotaje. La delincuencia ahorita que se vive en el Perú, por parte de grupos extranjeros venezolanos, es parte de un intento de sabotaje. ¿Para qué? Para socavar las bases sociales, todo esto. No, a quienes tienen a una pequeña empresa, una empresa o grandes empresarios, pequeños empresarios, esto, ahora han tenido que duplicar sus costos. ¿Por qué? Porque ellos se ven obligados a contratar protección. Por ejemplo, los vigilantes, los guachimanes, que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de inseguridad, que esto va socavando las bases económicas y democráticas del país, ¿no? De Perú, ¿no? Entonces, sobre eso tiene que estarse bien claro, ¿no? De que esto es un proyecto continental. Es un Sí, proyecto continental, y el proyecto continental, el Perú es uno de los países más agredidos, porque si tú ves del presidente Petro de Colombia, Maduro ¿cómo se llama?, en Venezuela, México, ¿no? Ellos siempre han buscado enfrentar al Perú o socavar, ¿no?, las bases de esta, del país, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, es un ahí hay, problema. ¿Mm? si me permite, Sí, sí, hay sí. varias cosas. Pero esto ya es irme muy fuera del tema, pero ya que estamos, lo voy a decir. Estas son tácticas de guerra, de hecho, tiene que ver mucho Perdón, con... Son perdón. tácticas de guerra, de hecho. Sí, Sí, tiene que ver con la doctrina Gerasimov rusa, que hacen eso, introducir nuevas poblaciones dentro de los países para generar nuevos barrios marginales y desestabilización económica, que es lo que están sí, haciendo un poco en Europa, o sea, sí, y aquí también. sí, sí, Y sí. se ha visto presencia de la KGB, por ejemplo, en las revueltas de Chile, de hace poco. Ujú, Y quizá sí, aquí también hay presencia, porque justo en el Brain ahora ya está dominando la mafia serbia, que tiene sí, tratos estrechos con los rusos. Hay mucha... Bueno, ya, sí, irme sí. por la rama. Pero bueno, Mm, volviendo a son problemas así, son problemas de que geopolíticos, parece. ya así de carácter así mundial, que tienen que ser, digamos, si es que hay voluntad, tiene que buscarse formas de evitar esto mediante eh, ¿cómo se llama? Acciones internacionales, ¿no? El caso, el caso notorio que algunos medios están negando es la presencia del G2 cubano. El G2 cubano es el grupo de inteligencia uno de los más importantes del mundo, e incluso que así, bueno, sus agentes tienen alta preparación, como el Mossad israelí o la misma CIA, esto y lo otro, pero que esa presencia se ha visto en Perú. Y el problema es el sabotaje. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es la imposición de medidas políticas, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, ellos, tanto Cuba como Venezuela, Nicaragua, todos esos que están bajo la órbita castrochavista, ellos son países que tienen una economía en quiebra. Entonces, si tú ves, el Perú es realmente muy rico. Por ejemplo, tienes el problema del cobre, el problema del litio. ¿Y por qué el operador Maduro, el operador político del castrochavismo en el continente es Evo Morales? Entonces, ¿qué es lo que buscan con la separación del sur del país, de los grupos aymaras, quechuas, etcétera? Es facilitar el acceso al Océano Pacífico. Chile jamás le va a dar, digamos, salida al mar, el Perú tampoco, y ellos tienen que buscar cómo agenciarse de territorios que les permita acceder al Océano Pacífico. ¿Para qué? Para hacerlo, digamos, un puente de exportación, tanto del litio que ellos tienen, del cobre que ellos tienen, como del cobre del Perú, etcétera, etcétera, y salir. Son intereses geopolíticos, sí, y por eso, pues, hay el envío de agentes operadores para que hagan estas acciones así de...
No, no sé cómo irá a ser el próximo 19 o 20 de este mes que anuncian la tercera toma. Dicen la tercera toma en Lima, pero que nunca ha habido, Lima nunca ha sido tomada, pero de todas maneras ahí se va a ver el comportamiento político de las Ujú. fuerzas y de la presencia extranjera en el Perú, ¿no? Claro, justo ya que estamos tocando esto, tengo un par de Ujú. datos que igual les sirven. O sea, yo tengo la hipótesis de que probablemente ¿se acuerda del paro de transportistas que malogró la economía nacional? Claro, sí, sí. Ya, yo tengo la idea de que probablemente ha sido forzado lo Ujú. del paro, porque justo cuando querían haber tratos entre los transportistas, estaban asesinando a los jefes de los sindicatos allá. De Ujú. ahí, justo cuando el organismo del Estado que iba a hacer las paces con ellos, les descubren su corrupción y tienen que salir huyendo. Salió en las noticias, ¿se acuerda que Ya. habían varios funcionarios ya? Entonces, estaban como que poniéndole trabas al hecho de que se solucione. Entonces, mientras más tiempo se tarda en solucionarlo de los transportistas, nosotros estábamos entrando en inflación poco a poco. Así es, sí, Entonces, me huele que ahí ha habido mano negra y también efectivamente. durante la época del aumento del coste de petróleo, Sí. ya, había una malversación de fondos por parte de los Inergim, Ujú. que nosotros estábamos comprando petróleo más barato. Aquí Ujú. cerca estábamos comprando de Venezuela y tal. No, no tan caro, como 8 7 soles al galón. Y los Inergim estaba poniendo como que lo estábamos comprando a 13, de 13 a 17 soles. Y Ujú. eran miles de millones, o sea, de, de de dinero que se estaba comiendo, no sé, o sea, estaban robando plata o de alguna otra forma estaban forzando el hecho de que aquí parezca que se está subiendo. Y Así es. supuestamente los Synergy estaba tercerizando ese precio a través de una empresa fantasma. Ahorita no tengo el Mm. nombre, pero Ya. cuando la busqué, o sea, se ve como una página que claramente, o sea, no debería estar haciendo los tratos millonarios que está haciendo. O sea, ni siquiera está Así bien es. trabajada la página. Sí, 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 sí. Hay Y bueno, varias cosas, varios ingredientes que mueven la política nacional e internacional, ¿no? ujú. Así es. Y ya, ahora para volver al tema y no molestarlo mucho. Ah, eh, Durante la época de Alan, la primera, sí. cuando ocurrió el problema del caucho, este, Del yo caucho. considero, yo creo que ese ha sido un etnocidio, eso cuando entraron el ejército a matar a los indígenas para poder sacar eso, no sé si eran los 80, El no sé. petróleo, el petróleo. Claro, claro. Sí, el petróleo. Nos desapareció un capitán de la policía. Ah, usted puede profundizar un poquito porque... Ah, sí, es eso, digamos, eso hay que tomarlo con pinzas. Por ejemplo, sí hubo matanzas, la gente fue, el Estado peruano como Estado peruano, eh, como lo dispone la Constitución, ¿no? Tuvo que enviar contingentes policiales, agentes policiales, para enfrentar eh, las acciones de violencia que se registraban ahí, especialmente salvaguardar el oleoducto. El oleoducto que es un paso importante de petróleo, etcétera, ¿no? Ujú. Pero ahí lamentablemente cuántas muertes ocurrieron. Pero la gran pregunta es, efectivamente, ahí lo que tuvo que haber fue anteponerse el respeto a los derechos de las etnias minoritarias de la selva, ¿no? De la selva. Entonces, también, yo creo que en esa época hubo la presencia de fiscales que supervisaron el accionar policial, pero parece que los agentes de la policía fueron rebasados por el poder de los lugareños. Entonces se registraron, digamos, estos enfrentamientos que terminaron trágicamente, ¿no? Con la desaparición de algunos policías que luego fueron recuperados, pero nunca más a un capitán que fue secuestrado por unos grupos de nativos cuyo paradero se desconoce hasta ahora, ¿no? Entonces, sí, ahí la decisión de García fue amparándose en las leyes, ¿no?
en la ley no tanto como de reprimir las protestas, sino de imponer el orden, ¿no? Porque ellos habían bloqueado, además del traslado, digamos, del desplazamiento de embarcaciones por los ríos, todo eso, estaban ya, era cuestión que estaba avanzando. Entonces la gran pregunta es, ¿el Estado peruano como tal tiene derecho eh, a imponer con el mandato de la ley el orden en esas poblaciones, como también pudo ocurrir en Puno, donde la policía aparentemente desarmada fue rebasada y incluso que se tomen aeropuertos o intenten tomar aeropuertos o que se bloqueen carreteras, este, eso ya son acciones, digamos, de violencia subversiva, ¿no? Entonces, y todo eso, ponte a pensar de que todo eso tiene un componente ideológico y político. En Puno, por ejemplo, ¿quién está atizando todas estas acciones? Son los grupos más radicales aparentemente orientados por el MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, ¿no? Entonces, ¿quién está ahí? Movadef, Sendero y el FENATEP, ¿no? Ujú. Entonces, son acciones de violencia que esos tienen que tenerse en cuenta con esto. Después, durante el gobierno de Alan García, también se registraron una serie de acciones así de violencia, de matanzas, ¿no? Pero eso fue obra de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que serte muy, muy, muy cauto, ¿no? En el 85, Acomarca. ¿Cuántos murieron en Acomarca? Más de 60. En Putis, 120 y tantas personas, ¿no? Arrasados tanto por Sendero como las fuerzas del Estado, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí las cosas sí tienen que entenderse, digamos, ponerse en blanco y negro. ¿Por qué? Porque por un lado está el Estado, que la Constitución le da el derecho a sus operadores a defenderse, a defender la integridad nacional, permitir este, la pacificación o que el país esté pacificado, etcétera, etcétera. Pero las acciones de violencia desatadas por Sendero Luminoso y el MRTA fueron extremadamente violentas, ¿no? Y sangrientas, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ahí hay una cosa aparte también, ¿no? Que no sé si a García se le puede achacar, digamos, ser autor intelectual de todo eso, o fue, digamos, que las circunstancias impusieron que las fuerzas actuaran como actuaron, ¿no? Entonces, sobre eso, digamos, todavía se tiene que investigar mucho, escribir mucho, porque hasta el momento no se ha esclarecido tanto. De Putis sí se sabe que Sendero Luminoso arrasó aldeas enteras. En Acomarca también. Incluso desde el mismo día, ¿cuándo empezó Sendero Luminoso sus acciones? En 1980, el 17 de mayo, creo, con la con la quema de las ánforas en Chuschis, en Cangallo, ¿no? Desde ahí comenzó, digamos, la pesadilla del Perú, que hasta ahora no reponemos, ¿no? Una pesadilla, una historia de las más negras, ¿no? Porque de matanza, de duelo, de muerte, de esto, ¿no? Que no se ha podido, digamos, superar, ¿no? Así Claro. es. Eh, o sea, saliendo un poquito del tema, o sea, Sí, comprendo las situaciones políticas de esa época, ¿no? Y que, entre comillas, era guerra civil y a veces son casos son víctimas de ello, ¿no? Del mismo proceso ujú, de autodefensa del país, ¿no? Pero, o sea, no necesariamente en este caso, ¿vale? Solo quisiera decir que a veces también se puede utilizar ese caso, no aquí, ¿vale? Esa supuesta autodefensa de soberanía del país para causar guerras, pero por intereses económicos, ¿no? Hacia el ujú, estilo Estados Unidos, ¿no? Al estilo Vietnam, al estilo los rusos, pero no
Eh, ¿En qué guerra estaban antes de lo de Ucrania? No me acuerdo cómo se llama. Perdón, La de los rusos estuvieron en otra guerra antes de Ucrania, no me acuerdo cómo se llama. Chechenia, Ahí está, los Chechenia, chechenos hicieron un atentado literalmente igual al de las Torres Gemelas, pero ahí sí. fue un complejo de edificios y debido a eso entró Rusia dentro de la guerra. Pero Putin tenía baja, en esa época, ¿no? Tenía baja aceptación ciudadana y de la nada aparece una guerra que los hace unirse como nación y ven un enemigo en común y a partir de ahí pues lo aceptan. Bueno, no sé, yo ahí veo otras cosas, ¿no? Sí, Otro tipo. hay intereses geopolíticos, Sí, sí, ¿no? Por ahí pasa ¿cómo se llama? El oleoducto que lleva gas a Europa. Entonces sí, hay una lucha de intereses muy, muy fuertes, ¿no? Quién controla qué. Aparte de que se prueban nuevas armas, ¿no? Entonces, la OTAN o otros países, digamos, que están no tan- haciendo aliados a, ¿cómo se llama?, a Ucrania, están probando también nuevas. Son como, aparte de ser, digamos, intereses geopolíticos, son como laboratorios donde se prueban armas ahí, ¿no? Armas electrónicas, ¿no? Las armas electrónicas, ahora que está la inteligencia artificial, ahí están probando también cómo, digamos, exterminar, digamos, a los rivales con una menor cantidad, digamos, de riesgo para las tropas que hacen eso, ¿no? Entonces, todo está concatenado, ¿no? De, claro. de problemas ahí, ¿no? Así es, ¿no? Justo Mm, me estaba diciendo lo del oleoducto de Ucrania, ¿no? sí, O sí, de... sí. Ah, ya, sí, sí. Es que justo los rusos entran y el lugar donde ellos toman de Ucrania es el oleoducto. Bueno, por ahí Sí, intereses económicos. sí, Ya, muy fuertes. claro. Ya, ahora, para volver al tema, Mm, eh, supuestamente han habido cuatro globalizaciones, ¿no? Y ahorita la que hubo ¿Cuatro hace qué? poco, cuatro globalizaciones. O Así es. así lo definen, ¿no? La última es mundialización, pero mundialismo, ¿no? Pero yo le digo Ujú. globalización, ¿no? Para que se entienda un poquito la última, ¿no? O sea, debido al mismo hecho de que el mundo cada vez está más interconectado gracias a Internet, gracias a estas cosas, ¿usted cree que realmente en el futuro lleguemos a tener una cultura global y que, o sea, que Mm, unifique todo? ah, una cultura global, mira, a pesar de toda que el mundo está quedando como una aldea donde cada vez, eh, los medios, por ejemplo, digitales, ¿no? Este, van integrando más, ¿sale? Pero no sé, a mí me sería muy difícil decir que puede haber, digamos, una globalización cultural. Puede haber una globalización, este, informativa, este, pero en cuestiones culturales sí lo veo que por el momento es muy difícil porque son ideas, hay muchas ideas contrapuestas. Tú ves el caso de los musulmanes con el occidente, con Europa. Ellos tratan de imponer una cultura, pero son culturas totalmente diferentes. Tú por ejemplo, de que en Francia te acepten, digamos, a una comunidad musulmana plenamente. No te lo van a... Entonces, si puede haber, yo digo que va a ser una imposición por medio de la violencia para que acaten tu cultura, exterminar, hacer limpiezas étnicas, pero así por así, al menos en forma eh, pronta, no, me parece que no, es muy difícil, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que todavía superarse, ¿no? ¿No? Ujú. Si nosotros acá nomás no podemos, digamos, para que se asimile. El caso de Chile es bastante notorio como cuando ¿cómo se llama? En Afganistán, Chile recibió a muchas familias afganas, ¿no? Entonces, esas familias afganas han pasado cuántos, 10 años, pero hasta el momento no se integran a la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque tienen muchos diferencias culturales muy, muy marcadas.
Entonces, ellos tienen que tener sus propias comunidades, ¿no? Si bien tienen trabajo, el Estado chileno le da trabajo, etcétera, etcétera, pero no logran integrarse plenamente a la cultura que los ha recibido, ¿no? Entonces, este, yo creo de que una globalización cultural va a ser un poco difícil, ¿no? Será una globalización así informativa, de conocimiento, de todo esto, pero que, sí que esta integración cultural lleve, digamos, a un flujo migratorio así, ¿no? De occidente a oriente, de oriente a occidente, América del Sur, etcétera, del sur a norte, etcétera, no sé, no creo, ¿no? Va a ser muy, muy difícil. Todavía la humanidad creo que está en pañales para aceptar a los semejantes, para que nos aceptemos entre nosotros mismos, ¿no? So, si ahorita mismo vemos los grandes problemas que hay en el caso, por ejemplo, de la migración en Argentina fue diferente, ¿no? Fue totalmente, fue diferente, ¿no? Sí, Eh, así es. bueno, o sea, la historia va a tener que seguir el mismo curso que ha estado siguiendo, ¿no? Sí, Muchos exterminios, sí, sí. pero ya que justo estaba tocando ahí un tema interesante, de que los alcanos todavía no se han asimilado a Chile. ¿Qué opina de aquí de los mismos japoneses chinos que tienen sus propias comunidades aquí, que a veces son muy secretistas, están un poco alejados de nosotros? O sea, hay varios, ha habido mucho mestizaje con ellos, ¿no? O sea, entre nosotros y ellos ha habido mucha Mm, mezcla, pero aún así igual sí. tienen su pureza, entre comillas. Sí, esos son casos bien especiales y bastante especiales e importantes para el desarrollo del Perú. Tú sabes cómo las comunidades, Nisei, Sansei, cómo estas comunidades han contribuido al desarrollo económico, social y político del Perú. Por ejemplo, en la ciencia, en el arte y la cultura. Todas estas comunidades han sido plenamente asimiladas por el Perú, a pesar de guardar ciertos criterios culturales muy propios de ellos, ¿no? De los círculos muy cerrados, por ejemplo, en el caso de los chinos también, ¿no? Es que ellos llegaron en unos momentos precisos cuando la migración era también fuerte, pero sin embargo esa migración también les costó bastante. Los primeros migrantes que llegaron chinos, que llegaron, los colíes que llegaron a Perú, este, ellos había un gran sector que se estableció en Ica. Entonces, durante la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, el maltrato que recibían los culíes por parte de los hacendados y de la misma era un racismo, pero sí exacerbado, ¿no? Entonces, ahí ¿por qué hay que preguntarse por qué la comunidad china representada por los culíes este, sirvió al ejército chileno, sirvió, digamos, de apoyo al ejército chileno? Entonces, por esas actitudes de marginación por parte de los algodoneros, de los cañeros y todo eso ¿cómo se llama? En el sur del Perú, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, se registran, digamos, todo un proceso amplio, 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 pero que ha durado cuántos años, ¿no? Mira, que son como más de 150 años o cerca de 150 años, ¿no? De que ellos han estado de poco a poco asimilándose y la cultura peruana y también los ha asimilado, ¿no? Entonces, pero Claro. también ellos guardan, digamos, ciertos aspectos culturales muy propios de sus grupos, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces, sí. Eso es un poco etnocentrista, ¿no? En torno a o la preservación cultural propia, o que ellos creen que es propia, a pesar de que Mm, o sea, ya nos hemos asimilado un poco. Por ejemplo, yo que no, sé, un mm, descendiente de tercera generación de ellos con nosotros sí. todavía guarda ese prestigio supuestamente de su mm, cultura y tal.
sí, pues, pero yo creo que en este caso tienen que, de todas maneras, tiene que tenerse derecho. Los Ujú. grupos minoritarios tienen derecho a guardar sus tradiciones, sus creencias, su cultura. Pero en el caso de los chinos y los japoneses, ellos se han integrado muy bien al país, ¿no? Y tienes en todas las áreas, tienes gente de esos orígenes que sobresalen, que han sobresalido y sobresalen ahora, ¿no? En el arte, en las ciencias, en la cultura misma, ¿no? Cuánta gente ha aportado intelectualmente al Perú, ¿no? Entonces, pero eso yo creo que tarda pues años, ¿no? De procesos de integración, Asimilación. asimilación con las Claro. culturas preponderantes del país al que llegan, ¿no? Entonces, pues eso sí, ¿no? O sea, el proceso de, entre comillas, mundialización, ¿no? Todavía va a tardar varios cientos de años, entonces. No, yo creo que eso sí va a ser bien poco difícil, ¿no? Hay ahorita no tengo, digamos, la comparación con otros años, pero la xenofobia ahorita es muy fuerte. Hay una cuestión xenofóbica, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, bastante Exacto. fuerte. Nosotros, acá en el Perú, hay sectores que rechazan, y rechazan así frontalmente la presencia extranjera, fundamentalmente de venezolanos, pero es por la ola de crímenes que claro, y es que hay un problema también. Un país, como se dice, un país que se respete, tiene la facultad, tiene el derecho de recibir a aquellos migrantes que van a ser, que son gente de bien, pero no puede recibir ningún tipo que viene a generar, digamos, acciones, Entiendo. vandálicas, delincuenciales, ¿no? Entonces, no sé, siempre he dicho de no se puede tener, digamos, poner fronteras abiertas, ¿no? Entonces tiene que verse bien a quién invitas, a quién traes, ¿no? Hay que Eso poner también. límites, Claro, a quién invitas, ¿no? No, tú no puedes traer a tu casa, tú no vas a llevar a cualquier persona. claro. Tienes que, tienes que, tienes que saber, digamos, saber quién es, qué hace, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Así es. Entonces, la xenofobia es muy marcada. El otro día estaba leyendo en el diario El País de España que este, tanto en Londres como en mismo Madrid y París, hay manifestaciones ya muy violentas de gente que se les llama nacionalistas frente a la migración árabe, o los magrebíes o los marroquíes, todo eso. Entonces, ¿cómo irá a terminar esto? No lo sé. Pero que a mediano plazo ellos sean asimilados por las sociedades española, francesa o italiana o alemana, yo lo veo muy difícil, muy difícil. No puede haber ahí, son culturas totalmente diferentes. Es que los musulmanes no son, musulmanes es una religión hegemónica, no te permite disidentes, no te permite disidentes. O eres adorador de Alá y te inclinas 6 veces al día frente a la Meca, o no eres nada, ¿no? Tú tienes, o sí o no, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante serio de que a ver, pasan los años. Mira, ahorita las movilizaciones que se realizan en Francia, ya son parte de la tercera generación. Los primeros musulmanes llegaron en los años mediados de los 60, 65, ahora están en la tercera. Mira, y lee, por ejemplo, los diarios, las declaraciones del almirante. Dice, ellos están plenamente así, tienen la idea que ellos no le deben nada a Francia ni a Occidente, a pesar de que Francia les da seguro de desempleo, vivienda, alimentación, atención médica y todo eso, ¿no? Entonces, si tú tienes, digamos, ideas religiosas preconcebidas de que Ujú. tú eres y que los otros no son nada,
Entonces, ¿cómo vas a intentar? ¿Cuántas generaciones tendrán que pasar para que, Mm, para que este, se asimilen o se integren o más que todo respeten? No, no se pide integración, sino respeto al país donde tú estás, ¿no? Y ellos no lo respetan, y eso lo dice toda la prensa de derecha y de izquierda española, ¿no? ¿No? Así es, ¿no? No, no. Ahí hay un componente clave que está diciendo, ¿no? O sea, siempre que haya fanatismo o supremacismo ideológico o de religión, Mm, siempre que no haya un intento por asimilación, entonces van a haber problemas, ¿no? Va a haber conflictos. y conflictos étnicos muy graves, conflictos religiosos, sí, 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 sí. Mm, Entonces la no, clave sería, o sea, obviamente, no fanatismo no y hacer un fanatismo. intento por asimilarlo. Mm, O sea, un claro, poco por griego, así. pero no, Mm, no el griego que decía que todos son bárbaros, sino el griego mm, que más o menos, eh, época de Pericles, ¿no? Que aceptaba al extranjero por sus conocimientos y por las cosas que podía brindar al país, más que, efectivamente. claro, ¿no? Entonces, ese sería el meollo del asunto, ¿no? Aceptar, o sea, lo mismo como dijimos antes, ¿no? Lo de entrar a tu casa no vas a traer cualquiera, ¿no? O sea, Mm, entender, conocer a alguien respetuoso, alguien con quien puedas asimilar o aprender más cosas, y a él sí invitarlo y tener esa mezcla cultural, ¿no? claro. En el caso, te diré que en el caso del Perú, nadie dice de que las cosas ya están terminadas o acabadas y que las acciones de violencia son espontáneas. Y eso, efectivamente, en el Perú lo que falta es, digamos, aparte de la integración entre todas las regiones, entre la gente de todas las regiones del país, que falta la integración, hay cosas que no se han, Jorge Basadre, él decía de que en el Perú nunca ha habido un proyecto de desarrollo nacional, un proyecto de desarrollo que integre a todas las regiones por igual y que sea equilibrado en cuanto al reparto de la riqueza, ¿no? Eso no hay. Y también, ¿sabes cuál es el problema? Tú ves por qué en Puno plantean, dice, la victimización, que Lima se lleva todo, Lima es esto, Lima es todo, pero sin embargo, tú ponte a pensar cuántos millones tienen los gobiernos regionales de Puno, de Arequipa, de Apurímac, que no han gastado, ¿por qué? Porque no saben cómo gastar. No tienen técnicos, no tienen especialistas, no tienen, digamos, criterios de desarrollo que les permita decir, en Puno, han gastado, tiene ahorita el presidente que es Richard Anco, tiene 2.063 millones en cartera y que hasta el momento no sé cómo gastarlo, pero sin embargo, la anemia y el friaje están haciendo estragos en la región. Entonces, no son cosas que no se explican, entonces, pero ahí viene el interés ideológico de echarle, digamos, toda la culpa A a los limeños. Lima y a supuestamente a toda la élite limeña, ¿no? Mira, si tú te das una vuelta por la avenida Bancay, digamos, el centro comercial Unicach, regentado por pundeños. Tienes los sectores de Gamarra, que son pundeños, ancachinos, piuranos, ¿no? Entonces, todo eso, no se puede hablar así de eso. Lo que falta es, digamos, de que falta forma de cómo, conocimiento para saber invertir. No es posible que en Puno no puedan acabar con la anemia cuando tienen 2.600 millones, creo, en la caja, ¿no? Bueno, Pero ahí hay no lo un gastan, tema. ¿no? No saben cómo gastar, pues, ¿no? Así es, ¿no? Pero ese panorama se ha visto últimamente, ¿no? Eso de las mismas regiones que se quieren hacer independientes, Mm, supuestamente. Yo creo que es un problema también un poco, o sea, tirando esto, ¿no? Etnocéntrico, en torno a, porque yo soy de Puno, mejor que Lima, porque yo soy de Arequipa, mejor. Es como cualquier conflicto entre países, ¿no? sí, sí, sí. Y igual, yo creo que ese problema de asimilación de aquí mismo eh, es porque ha sido hace poco, o sea, no hace muchos años tampoco, porque Mm, Lima estaba completamente incomunicada, ¿no? Hasta los años 20 era una completa ciudad amurallada y no había nada. efectivamente. Y ellos eran los que tenían el contacto directo con el mundo, ¿no? Porque en esa época comían mucho de las ideas francesas.
Sí, Entonces, luego recién cuando ocurre lo de las migraciones en los 40, 60, ya es cuando comienza a haber ese choque, ¿no? así Y yo creo es. que todavía estamos en ese choque, quizá. Efectivamente, ese choque cultural, claro, la migración de los 40, por ejemplo, cuando se forman, en ese tiempo se le llamaba la barriada, ¿no? 40, 60, 70, 40, 40, 50, 60. De ahí, los primeros migrantes, pues, pusieron, como quien dice, el primer piso de la casa, el segundo, llegaron los nietos ahora, la tercera, cuarta generación, ya son profesionales formados en alguna de las mejores universidades. Yo conozco gente, por ejemplo, de que son provenientes de Huancavelica. Llegaron los padres, los hijos, los nietos, ellos ya tienen educación, se han formado en la Universidad del Pacífico, Universidad de Lima. ¿Por qué? Porque ha sido, digamos, parte de un esfuerzo familiar que han hecho centavo su riqueza. Y esos nietos ahora continúan trabajando porque han sido formados en la cultura del trabajo, ¿no? Entonces, sí, Claro. Bueno, ha sido sí, propio esfuerzo de ellos, ¿no? Porque no los querían, pero obvio, no claro, los querían acá, ¿no? un Y todavía, esfuerzo, todavía se nota ese... así es, Pero sí, ellos sí, mismos han interiorizado ese propio racismo, ¿no? Ese sentir de... El lema clásico, ¿no? De que el cholo le dice cholo al cholo. claro. Claro. Sí, sí, sí. Es es un mosaico así aparte de grupos étnicos, de cultura, de esto, del otro, falta el cordón umbilical que Algo una que a nos une. todos ellos, ¿no? ¿Usted qué cree que podría ser ese componente que nos falta? Ah, el componente es, digamos, yo creo que es clave la presencia del Estado. El Estado peruano no ha funcionado en muchas oportunidades. Tú ves, tú ves aspectos básicos. La educación, la educación, la salud son tan deficientes en provincias, son totalmente deficientes. ¿Por qué? Porque el Estado peruano no puede es- generar políticas que mediante la educación, la asistencia a la salud, se integre a la gente? ¿Por qué hay familias peruanas que tienen que mandar a sus hijos o atenderse en hospitales brasileños o ecuatorianos o en algunos casos bolivianos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Estado peruano no tiene presencia, son fronteras muertas. Una de las últimas intervenciones que ha tenido la presidenta Bolarte en el Ecuador, cuando se reunió con el presidente Lazo, dice que van a ser fronteras vivas. Esperemos eso. Pero fronteras vivas, porque, por ejemplo, en Puno, en Tumbes, hay un proyecto importante que se llama el proyecto de irrigación del río Puyango-Tumbes. Perú ha avanzado 5% y Ecuador ya tiene listo toda su frontera y ha generado fronteras vivas, este, superando al Perú en todo eso. ¿Por qué, por qué nosotros no podemos hacer? Hay, hay limitaciones y ¿sabes cuál es lo más importante? Falta decisión política. La decisión política no existe en el Perú, ¿no? Estamos en una situación de atraso bastante notoria. ¿Por qué? Porque no hay decisiones políticas. Este, Hay muchachos jóvenes que son realmente muy capaces, muy inteligentes, que tienen temor manejar trabajar para el Estado. ¿Por qué? Porque siempre que trabajan para el Estado, al toque los están empapelando cuando quieren hacer, digamos, tomar medidas de beneficio para una comunidad. En el caso de- de gente de especialistas, de técnicos, de ingenieros, todo eso, ¿no? Que quieren, Ahí hay un temor, creo, por hay los viejos temor, burócratas, ¿no? sí, Un sí, sí, temor de hay que los temor, desplacen del puesto, entonces sí. a veces sabotean los Por eso proyectos. los muchachos prefieren las empresas privadas, porque ahí no tienen tanto, pero el Estado, meterse con el Estado, sí, sí, es un poco difícil, porque
estás supervisando y si firmas un papel de más, automáticamente te someten a vigilancia, a control, a disciplina y una serie de cosas, ¿no? Como ocurre en cualquier entidad del Estado, ¿no? Pero bueno, son cosas que faltan, faltan, digamos, de que se, se desarrollen proyectos. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el sur, en el norte? El problema del norte, el problema de las lluvias, todo eso. Mira, cuánta plata se han robado y no han podido hacer nada. Pero es El porque se han problema pagado la plata. Claro, el problema También. de Puno, todos los años la misma cuestión del friaje, pero si la Universidad Católica, los alumnos de la Universidad Católica, los especialistas de la Universidad Católica han hecho casas térmicas. Cada casa térmica, en una entrevista que hice a una de la Universidad Católica, estaban creo en $5,000, no sé cuánto. ¿Por qué en vez de esas casas térmicas si la temperatura baja es 16 afuera, es 16 grados menos 16 grados bajo cero, en el interior de la casa esa temperatura sube a 20 grados, todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado no tiene, no hay esa capacidad de hacer eso? ¿No? Ahí Por qué? yo creo que le falta interés en hacerlo. Le falta el bien altruista, ¿no? Un poco. Ahí Justo, sí, pues. mm, justo como estaba tocando antes, diciendo que los problemas son el sector salud y el sector educación. Educación. Yo creo que ahí hay lo mismo, ¿no? Como ya dije, la mano negra, de que un poco no conviene al Estado que nosotros pensemos, ¿no? No sé si ha visto que últimamente los jóvenes, o sea, toda mi generación casi, todos son acríticos, tienen un desinterés bastante extremo a todo lo que no sean ellos mismos, no les interesa la política, ni la historia, ni la economía, entonces, si hay ese desinterés, cada vez que quieran haber una propuesta o algo interesante, o cada vez que estén haciendo malversación de fondos en la política, no va a haber nadie que los acuse, ¿no? No va a haber nadie que diga, mm, oye, están haciendo las sí, cosas pues. mal, ¿no? mm, Yo sí, creo que pues. ahí es, digo mm, yo. Sí, yo creo que es interesante la participación política de la gente, de los jóvenes, tomando, digamos, este, posiciones adecuadas, posiciones a favor del país, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está la cosa, porque ahorita como veo la situación es, si hay un interés de involucrar a más gente en cuestiones políticas, es únicamente para hacer clientelismo político, asegurar el voto de la gente y listo. Después pasan las elecciones, salen elegidos y se olvidan. Pero la cosa no es así, pues, ¿no? Los partidos políticos han dejado de formar cuadros políticos. En los años 70, los partidos políticos te captaban a lo mejor de los jóvenes en las universidades y hacían escuela de cuadros. ¿Qué es lo que te enseñaban en la escuela de cuadros? Te enseñaban economía, historia. Tenías que salir a las comunidades y tenías que, economía, ¿no? Entonces te iban formando. Y una vez que fue el caso del Partido Aprista, por ejemplo, ¿no? El Partido Aprista, una vez que estabas bien formado, tú tenías que exponer, que saber cómo plantear tus propuestas, qué hacer frente a eso, y poco a poco te iban lanzando a cargos de elección popular, por ejemplo, como parte de una lista municipal de un distrito, poco a poco ibas así ascendiendo, ¿no? Y siempre vigilado por los responsables del partido que te marcaban. Ahora nada de eso, todo es espontáneo. El PPC también lo tuvo. La izquierda en esos tiempos, la izquierda de Javier Díaz Canseco, también tuvo esas escuelas de cuadros donde los muchachos los iban formando y era obligatorio asistir asistir a las conferencias, exponer sobre economía, sobre política, Tú tenías que exponer las propuestas de Basadre frente al problema ¿cómo se llama?, del proyecto nacional. Pero aparte de eso, una forma de compromiso que tú tenías era que desde las primeras células que tú formabas en el APRA, en la izquierda o el PPC, ¿cuál era, digamos, uno de las características del compromiso? Que tú tenías que contribuir al partido con el 10% de tus ingresos. Si tu propina mensual
pago la universidad, etcétera, era, imaginemos, 300 soles, tú tenías que dar 30 soles, aportar al partido para la movilización de los militantes, para, ¿cómo se llama? Para las impresiones, imprimir afiches, imprimir esto, que lo otro, que lo otro. Era parte del compromiso. Ahora eso no existe. Entonces, se ha ido deteriorando totalmente la vida partidaria en el Perú, ¿no? Totalmente. Ahora el APRA intenta rehacerlo, retomarlo, pero no sé cómo va esa cosa. Pero mira. Bueno, y yo ahí tengo una opinión bastante larga, ¿no? Pero no sé si sea no sé si tenga tiempo, ¿no? Pero No, está bien, bueno, está bien. Yo ya ya terminé mis labores, sí, ya, genial entonces. sí. Yo tengo alguna tesis sobre la injerencia de la CIA acá, en los 70s. Esa va a ser mi tesis. Entonces, yo veo que el APRA desde los 60 ya comienza los coqueteos con la CIA. Ahí de la Torre hace Ujú. varios cruces con ellos. ¿Ha leído? Hay un libro que se llama Yo acuso, de Salvatecchi, Fernández Salvatecchi. Sí, Fernando Salvatecchi, sí. Ya, me enamoró mucho el tema, Ujú. de cómo es que la CIA se metió aquí y malogró los proyectos que teníamos para formar un Estado fuerte. Se metió en el SINAMOS, ¿no? Se metió en la Marina, en casi todos los organismos de control, y básicamente el gobierno que le siguió ¿cómo se llama? Velasco, fue títere, el de Bermúdez, y que Evo Morales Bermúdez. Sí. la constitución que quisieron meter, ¿no? En esa época iba a favorecer más a Estados Unidos, Mm, y que por el mismo hecho de que no se aceptó, metieron mano dura a través de mi tesis, ¿vale? Va también de que ha habido injerencia extranjera detrás del movimiento de los terroristas, ¿no? De acá, mm, de Sendero. Porque, a ver, tengo precedentes, no es algo que tú digas solo aquí, ¿no? Ya ha habido injerencia de servicios secretos dentro de movimientos terroristas, ¿no? El de mano negra, el que ocasionó la muerte del archiduque, ¿no? Lo de la guerra mundial tenía que ver con la KGB, Francisco José, sí. el MI5 y los servicios franceses estuvieron detrás de la muerte del zar de, este, de Rusia. Hay libros que hablan de que la OTAN crea falsas células terroristas. Por ejemplo, hay uno que se llama Los ejércitos secretos de la OTAN, de Daniel Gasset, donde justo hablan de que hay alijos de armas por toda Europa y habla de varios atentados de supuestos terroristas como los italianos rojos, los boinas rojas, creo que era, no, Mm, cómo era, donde los que hacían los atentados desaparecían, pero el juez que investigó eso dio pruebas de que esos terroristas estaban sacando las armas de los mismos alijos de la OTAN y que tenían ujú. que ver con servicios de inteligencia internacionales, que estaban Ah, causando ese terrorismo mm, para, para forzar geopolítica, ¿no? Guerras geopolíticas o por intereses económicos suyos. Igual en África ha habido han asesinado a casi todos siempre financian al bando contrario al que tiene el poder, entonces con armas y todo esto. Entonces una vez que llega al poder, ellos ya tienen hegemonía en la región, entonces pueden sacar los materiales que quieran. así. Y lo mismo, igual que... hay un libro que se llama Hitler ganó la guerra, de Walter Graciano, Sí, pero no sí, se sí. centra en el nombre. Ah, sí, sí lo he leído, es buenísimo. Ujú. Ya, pues justo ahí habla de los intereses extranjeros que habían detrás de la Segunda Mundial, ¿no? De que Mm, Alemania seguía teniendo comercio a través de Wall Street en Estados Unidos, que financiaban cerca del 70% de todo su potencial militar a través de las fábricas que tenían mano de obra gratis gracias a los campos de concentración y que mm, esos estaban estrechamente ligados con los bombardeos que hacían a Inglaterra, porque cuando bombardeaban Inglaterra no bombardeaban las empresas importantes porque todavía hacían tratos, ¿no? O sea claro. que hay dentro de esta geopolítica que hay usualmente se generan estos problemas quizá por dinero, ¿no? Que, que casi todos los movimientos terroristas tienen intereses extra. No necesariamente Claro. son lo que dicen, ¿no? Entonces,
Lo mismo aquí. Yo considero que aquí, en el mismo Perú, o sea, han habido injerencia de Estados Unidos. Y hay varias pistas que me han, o sea, no lo tengo completo, ¿no? Pero hay varias pistas que me han dicho que más o menos. Por ejemplo, cuando ocurre la masacre esta en las prisiones, en el libro de la Cuarta Espada, de, ay, no me acuerdo cómo se llama el periodista de acá, Correcto. habla de que, Humberto Jara. ¿Humberto sí, Jara o Humberto Gorriti? Jara, Humberto creo Jara. que sí es, habla de que las armas con las que entraron, que encontraron ahí, eran MP5, que son exclusivas de Estados Unidos y de sus servicios. Que las masacres no las habían hecho los mismos prisioneros y los problemas ahí, o sea, que básicamente habían entrado a matar gente que sabía que habían estado con ellos, que habían tenido injerencia extranjera. Bueno, ya. Eh, el punto de este es que yo considero, ¿no? Que como no se aceptó la constitución que en los 70 que querían que aquí en Perú este, esté más abierto a los Estados Unidos, que les regalemos las cosas, como siempre, ¿no? Tuvieron que meter mano dura a través de terrorismo, generando desestabilización social, justo cuando entra García, que hay inflación, porque ahí comienza lo del dólar NUC, ¿no? Comienza a cobrarle recién el Banco Mundial, y ahí es cuando fuerzan al país a cambiarse a la... Hay un libro que se llama la doctrina del shock, de Naomi Klein, que habla de cómo, bueno, no es- puede ser gobierno mundial ya, pero bueno, cómo se forza a gran cantidad de países a cambiarse a la teoría económica dominante, que es el neoliberalismo, ¿no? Y habla de cómo lo fuerzan aquí, en China, en Estados Unidos, en Europa, y bueno, el punto es, aquí en Perú lo fuerzan así, ¿no? A través de lo de Alan, lo de, para perdonar la deuda externa, te fuerzan, te fuerzan a aceptar aceptar su nueva teoría económica y aplicarla, ¿no? Entonces aquí se aplica mal y terminamos en una inflación peor, y luego llega China, y bueno, Vladimiro ya estaba en coqueteos con la CIA desde los 70s, porque ahí es cuando, en el libro de Fernández Albateche hablan de que él ya había hecho contacto con ellos. Mm, Yo hice una investigación para demostrar que Vladimiro había sido parte de la CIA. Bueno, ya, el ya, punto es ya. que digo, la constitución del 93 eh, tiene que ver con todo esto. Y ni siquiera sé cuál es el punto, pero yo voy a seguir hablando. Eh, Mm, ya, que la Constitución del 93 le da los beneficios a Estados Unidos. Y esta se hace supuestamente por el terrorismo, que yo creo que se ha sido causado a través de, de ellos, ¿no? Ellos mismos han causado el mismo problema para tener la solución. Entonces, cuando pasa lo de la Constitución y ya hay ese cambio, supuestamente por el terror, para defendernos del terror y tal, es cuando se termina de vender el país. mm, En el libro de Naomi Klein, cuando ponen el nuevo sistema económico, en cualquier país, o sea aquí, sea en Sudáfrica, comienzan a vender el país en partes a través de las empresas nacionales. Las venden a precios casi regalados, quizá a los mismos empresarios del país o a empresarios de Estados Unidos, Europa. Entonces, eh, casi todas las empresas que se estatizaron durante la época Fujimori, de, de Alan, Fujimori, de Alan. claro. O sea, yo creo que se estatizan ahí para luego, o sea, pierdan todo su valor y se vendan al extranjero en el 93. Porque ahí es cuando Chino comienza a vender, ¿se acuerdan, no? Que vende todos. Sí, No sí, sé si sí, son sí, como sí. 2000 más o menos, pues más o menos. Sí. Comienza a vender todos. Y ya, no sé por qué le estoy explicando esto, pero esa es mi tesis. ¿Qué le No, parece? está bien. ¿Algo Está bien. descabellado? Claro. Sí. Hay, indudablemente que hay muchas cosas que todavía están por aclararse, ¿no? Sobre todo la presencia de servicios de inteligencia extranjeros en algunos sectores de la política o de las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces hay bastante cosas que aclarar. El caso de Vladimiro Montesino y su relación con la CIA, el caso de algún sector de la Marina con grupos de la CIA también, ¿no? En la época de Velasco hubo una sonada muy fuerte en la Marina, cuando los buques Obvio. salieron fuera del mar, el almirante Bobbio, ¿no? Entonces salieron fuera del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay la historia, a la historia todavía falta, digamos, que la cuenten así, en mucho detalle, ¿no?
¿no? Entonces, pero hay Sendero Luminoso, ¿no? Entonces el MRTA y tantas cosas, ¿no? Entonces falta, o sea, hay algunas aproximaciones de lo que significó, digamos, esos periodos así de violencia o de supuesta presencia de infiltraciones de servicios de inteligencia, caso Eh, de la CIA mismo, ¿no? De la sí, CIA. Mm, entonces ahí para terminar el tema, lo que yo decía era que quizá el país no ha salido a flote por el mismo hecho de que nos han impedido que salgamos a flote. Nos han impedido los proyectos de industrialización. A inicios de, bueno, 1500 para abajo, había una tendencia al desarrollismo, ¿no? Que mm, iba a hacer que nosotros seamos más independientes hacia el estilo de Chile, Argentina, ¿no? Pero a nosotros nos tabiaron, ¿no? Estados mm, Unidos ya estaba viendo cómo meterse con el plan Camelot en los 50. sí, Y como, claro. Falta, ¿sabes qué? También es que en el Perú falta una verdadera clase dirigente, sí, partidos políticos así de cuadros, de técnicos que formulen proyectos, ¿no? Entonces, no ha habido, durante toda la historia del Perú, no ha habido partidos políticos programáticos, que tengan programas de desarrollo pormenorizados. No ha habido una clase política. El, no hasta el momento, pues, ¿no? El presidente Fujimori fue un presidente reactivo frente a una situación de violencia que vivía el país y él impuso, digamos, a sangre y fuego una serie de medidas para contrarrestar el accionar de Sendero Luminoso, que ya parece que se escapaba de las manos, ¿no? O ujú, también el caso de Alan García en su segundo gobierno, ¿no? Y Alan García tiene que reconocérsele que él fue, digamos, capaz, tuvo la hidalguía de, de rectificarse. Si el primer gobierno fue un gobierno totalmente desastroso, en el segundo gobierno tenía intentó que hacer haberlo. las cosas bien. Sí, intentó, pero le quedó grande, parece también Eso ya es claro. Justo así. tiene una entrevista en el 2001 con Hildebrand, donde habla de que en su primer gobierno lo dejaron destruido, ¿no? Con la deuda de los aviones y que Sí, el panorama nacional estaba bastante feo. así es, ¿no? Y yo creo que todavía sigue habiendo inferencia extranjera, ¿no? Que, porque Kuczynski no es netamente peruano Sí, y Toledo tiene roces con Estados Unidos, no sé. claro. Y ahora, claro, y ahora la injerencia extranjera se da a través de la Embajada de Cuba. A ver, El gallo Zamora, por ejemplo, Rafael Zamora es el embajador, pero el embajador de Cuba es proclive a las acciones de violencia que desarrollan algunos grupos políticos en el Perú, algunos grupos de ultraizquierda, ¿no? O de ultraizquierda y aparentemente se han establecido que existen nexos entre las acciones que se promovieron en el sur y la embajada cubana. Entonces, el interés es te lo reitero, el interés es desestabilizar el Perú de tal y manera que pueda, digamos, como Cuba, como te reitero, Cuba, Venezuela y Nicaragua, son economías en quiebra que urgentemente necesitan cómo hacer. Venezuela nada en petróleo, pero no lo mandaron a la quiebra toda la compañía de petróleo, ¿no? Entonces, por ahí está pero el sigue vendiendo por lo bajo, ¿ah? Venezuela sigue vendiendo por lo bajo, pero a mm, precios regalados. precio regalado. A sus socios se los vende a precio regalado a todos los países a todos los países que son sus socios ideológicos, ¿no? Y yo considero que, así como Estados Unidos tuvo hegemonía aquí en el continente en los 70 con la Operación Cóndor y meterse en todos los países, ahorita Cuba está haciendo, ahorita Rusia está haciendo lo mismo, Sí, porque se ha notado casi todos los presidentes de mm, Latinoamérica ahorita son de izquierda, y hay sí, una tendencia, así como se está diciendo, una tendencia global, pues, sí, de que únicamente España ha logrado derrotar,
y España a través del Foro Madrid destaca que el Perú a tiempo. Foro Madrid es un colectivo que lucha por el Estado de Derecho y la democracia en el mundo. Ellos destacan, reconocen la labor que cumplieron las fuerzas democráticas en la salida del presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque Castillo, sí, él está apresurando los pasos para que el Perú formara parte de ese movimiento global que se llama el Foro de Sao Paulo, el Ah, Capuchino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por ahí, eso en realidad es un peligro, era un peligro. Tú ves Venezuela ahorita cómo está, Venezuela, Nicaragua cómo está. El problema no es Cuba, Cuba, cuántos encarcelados hay, cuánta la gente muere, digamos, de hambre y miles de cosas. Y para el Perú no está para eso con tantas posibilidades y riquezas que tiene, ¿no? De poder surgir, desarrollar, ¿no? Entonces, es bien bravo. ¿Mm? sí. Y yo considero que sí, que todavía tenemos posibilidad. Igual, nuestra moneda no es la más baja, ¿no? Estamos, segundos, creo, ¿no? De valor aquí. Sí, es una de las primeras de la región. O sea, es un tema aparentemente contradictorio, pero que es real, ¿no? Así, mi estimado. Justo como decía, yo también considero que puede ser importante hacer una reestructuración de partidos, porque ya no tienen los mismos principios. Y actualmente creo que se dejan llevar más por los intereses económicos de las empresas que son las que los están patrocinando, más que, Así es. o exteriores, más que por el mismo hecho de querer ayudar al país en sí. Mm, Pero bueno, ese es un trabajo que toca ahora, ¿no? A las, a los nuevos cuadros dirigenciales, ¿no? A los nuevos cuadros dirigenciales de los partidos políticos. Y yo pienso que sí pueden haber nuevos cuadros y es necesario que se fogueen y que busquen la forma de cómo entrar al escenario de la política nacional, ¿no? Porque ya pues hay gente que ya está muy pasada, ¿no? Ya sus ideas están ancladas en el pasado y lo que necesita es el caso de los gobiernos regionales, ¿no? No es posible que los gobiernos regionales tengan carencia de cuadros políticos y operadores para el manejo de las inversiones, ¿no? Entonces, ¿no? En Piura es un lamentable, es la región que es cuarta contribuyente al erario nacional. Sin embargo, ¿cómo tiene que estar cada año que pasa? Todos los años el mismo bendito problema de las lluvias, de los desbordes, de esto. Piura tiene la principal, después de Ica tiene agroexportación, la pesquería, el turismo, ¿no? Un país se mide por las cuatro patas de un país son, en el caso del Perú, la minería, la pesquería, la agroexportación, la pesquería y el turismo. Son cuatro elementos claves que según cuáles son su comportamiento económico, que definen la situación económica del país, ¿no? Entonces, son cuatro elementos claves ahí. Y, y entonces, claro, y eso es, digamos, un empuje de las empresas privadas, no, ¿por qué? Porque ahí el Estado nada ha tenido que ver, más bien, digamos, con la época de Castillo, las tremendas azunadas que hubo en Ica, que quisieron traerte abajo ¿cómo se llama? La agroexportación, porque la agroexportación te generó empleo pleno. Toda la gente que llegaba de Huancavelica, de Ayacucho, entraba a trabajar a la agroindustria, de tal manera de que era pero sin embargo, a estos grupos de la ultra izquierda les conviene que haya, cuanto más pobreza, hay una mayor acentuación de las contradicciones que les permite, digamos, involucrar a esta gente que ya no cree en nadie, desposeída, que esto, a sus acciones de violencia, ¿no? Entonces, y la cosa no es así, el problema de un país es el trabajo y la inversión, ¿no? Trabajo e inversión que son claves para cualquier país, ¿no?
¿no? Yo considero que, o sea, independientemente de estas, o sea, las cuatro patas estas igual nos sostienen y tenemos un desarrollo sostenido, o sea, no mucho, pero tenemos igual un crecimiento sostenido. El punto es, no creo que los minerales sean para siempre, ¿no? No, ahora Claro. hay que tener cuidado con eso. El cobre tiene techo para 30 hasta para 30 años. Ahorita con esto de, de la industria automotriz eléctrica, de los autos eléctricos y tanta cosa, este, tiene, tiene mucha demanda todavía a nivel mundial. China es el principal comprador de cobre del Perú. Sí. Este, Perú es el segundo en reserva de cobre después de Chile, ¿no? Entonces, el cobre sí tiene que utilizar, tiene que explotarse ya, tiene que haber proyectos, aceptarse proyectos y con todas las medidas de estabilidad, de control de la ecología y tanta, la demanda de las comunidades, tiene que ponerse medidas que beneficien a las comunidades campesina donde se ubican las minas como a los inversores, ¿no? ¿Por qué? Porque el cobre, si tiene techo hasta 25 o 30 años, ya están buscando ¿cómo se llama? Los sucedáneos, los Minerales reemplazantes del cobre. alternativos. Sí, sí, sí. Sí, ya, entonces, una vez que si no se explota ahora el cobre, olvídate, ya Ya en no va a servir. 25 ya va a salir un producto más, más barato y más de mayor accesibilidad para las empresas automotrices, ¿no? Y, eh, a ver, o sea, sí entiendo que tenemos que explotar lo que tenemos ahora, ¿no? Justo ahora, antes de que cambie el paradigma, ¿no? Porque están a punto Claro, de, ahora que está con lo del litio y tal, están buscando ya otras formas de salir de esto, ¿no? A lo que yo voy es, así como China que estaba muy abajo y a través de ellos mismos generar sus propios productos y bueno, la explotación, ¿no? mm, De trabajadores, lograron subir un poco. Aquí, ¿nos haría bien la industrialización? Yo creo que sí, pero claro, indudablemente, indudablemente. El Perú no puede seguir manteniéndose como un país exportador primario que te explota el cobre, que te explota, digamos, los productos marinos. Máximo están ahí empresas que hacen conservas, pero puede hacerse mucho más. El problema de la agroexportación no únicamente se pueden mandar mangos, arándanos, ni uva tampoco así, sino puede ser industrializado. Eso es lo que falta, la política de industrialización, porque en Europa es tanta la demanda que hay de productos peruanos que en Japón, que en Japón, los mercados de Japón y el mercado de la Unión Europea, ahí te venden el mango. ¿Y cuál es? Se le pone la denominación de origen, mango de Piura, Perú, mango de Casma, el mango de Casma es de una calidad superior a los de Piura, ¿sí? Entonces, ya vienen con su etiqueta. Entonces, ¿por qué entonces paralizar? Mira, en el caso de la agroexportación en Piura, uno de cada cuatro piuranos te vive de la agroexportación. Los índices internacionales dicen que en el caso de la minería, la agroexportación, el turismo, por cada puesto de trabajo que se genera, viven, viven en promedio cuatro o cinco personas. Si tú, como padre de familia, vas a trabajar a una mina, entonces de ti están dependiendo cuatro o cinco personas, que puede ser tu esposa, dos hijos y esto, ¿no? Entonces, es una relación en cadena, además de que te genera, digamos, un circuito, te gana ahí el transportista. Los chicos que hacen diseños en internet para poner en las cajas las etiquetas y una serie de cosas, ah, ¿no? el packaging ese. Sí, sí, claro, los empaques, ¿no? Entonces, todo el mundo gana, los transportistas, los hoteleros, los que venden, digamos, cuando llegan ahí cosecha de mango, llegan
los golondrinos, o una paña de algodón también son los golondrinos, que son gente que baja de otras regiones a esa temporada de trabajo, ¿no? Entonces, es un círculo virtuoso, todo el mundo gana, y eso no se puede tirar a la borda. Están anunciando que para el 18, 19 de este mes va a haber paro, y los diversos sectores de Piura se han puesto de pie para decir no al paro, porque ¿sabes qué? Este paro puede generar problemas a Económico. 60.000 trabajadores. 60.000 trabajadores. Entonces, saca la cuenta. Si por cada trabajador dependen cada 4 personas, ¿no? 240.000. Entonces no es así, ¿no? Entonces, y las pérdidas van a ser millonarias. Entonces, el problema es el que tiene que respetarse el trabajo de los demás, ¿no? El bloqueo de carreteras, por ejemplo, los productos de agroexportación salen por paita, y algunos que van al sur los traen, digamos, depende de si están maduros o no, los traen por la Panamericana. Entonces, imagínate que un cargamento de mangos o de uvas no pueda pasar por el problema del bloqueo de caminos. ¿Cuántas pérdidas genera, digamos, a la empresa y a los trabajadores? ¿No? Entonces, de eso tiene que Demasiado. ser muy claro, sí. Así es. Pero eso no solo es a los trabajadores, sino que como la economía actual es que cada vez que hay una crisis nacional en cualquier país, como ahora todos son acciones, se devalúan las acciones y al devaluarse eso, la moneda de cada país se infla. Entonces, Efectivamente. si Sí. va a haber, nos va a afectar a 240.000 personas esto, entonces probablemente también haya una pequeña inflación o fluctuación del valor de la moneda de Son nosotros. pérdidas en cadena, son pérdidas totalmente en cadena, sí. Mm. Y ahora si vuelven a hacer bloqueos de carretera, vamos a estar igual que con el paro de transportistas Sí, de la otra vez. olvídate, no, de ninguna manera. Ojalá que esto no se dé. Esperemos que no se dé, ¿no? Que la gente haya madurado. Mm, Claro. no. ¿Qué otra? Bueno, depende. Si no lo estoy molestando, yo puedo seguir hablando, pero Ujú. aparte de la industrialización, ¿qué otra cosa, o sea, aparte de los cuadros, ¿no? políticos y la industrialización, ¿qué otra cosa cree que necesitaría el país para levantar ahorita, económicamente? Y los No, pilares. a mí me parece clave, creo que, ¿sabes qué? La educación. La formación, este, la formación en todos los niveles educativos, desde los más chiquititos, empezando por los más chiquitos, porque los hijos no van a aprender. De los más chiquititos, por ejemplo, a mí me llama la atención que niños de centros de algunas del interior del país no tengan conocimiento de lo que significa la luz roja de un semáforo, ¿no? Entonces, en Sullana, en la comunidad, en una de las comunidades, por ejemplo, los niños salieron y había uno, en Sullana casi no hay semáforo, pero había un semáforo ahí, y los niños no sabían cuando el cambio de luz verde que le da al frente es para que pasen, y luz roja eso no saben las cosas mínimas que cualquier niño de un centro de estudios acá de Lima de 7, 8, 10 años conoce, sabe, ¿no? O que la educación muy deficiente, profesores que no han sido formados, no han sido capacitados. Es una cosa horrorosa ver profesores profesores unidocentes que en una misma aula tienen a niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria. Entonces, un rato le dictan a los de primaria, al otro de segundo año, al otro de tercer año. Entonces, eso no puede ser de que exista esas escuelas unidocentes y sin falta de material didáctico, sin falta de material educativo en general, ¿no? Cosas así, pero es horroroso y son miles de niños así. La pandemia, eso de la pandemia te frenó, te frenó la formación de no, algunos se atreven a decir que de cientos de miles de niños y adolescentes que truncaron sus estudios porque después de la pandemia nadie hizo nada, ¿no? Entonces, la educación es clave, ¿no? Y si tú haces, por ejemplo, educación
educación a partir de los intereses de las regiones, porque en el Perú todo el mundo quiere ser que le llamen doctor o que le llamen esto o que le llamen lo otro, pero sin embargo en las regiones, ¿por qué un profesor decía el otro día, por qué no formar profesionales de mando medio en función a los requerimientos de la región? Si es una región que tiene ganadería, tiene esto, ¿por qué no formar, o tiene, digamos, producción agrícola, ¿por qué no formar técnicos agrarios, técnicos agrícolas, zootecnistas, ¿no? Todo eso. ¿Por qué en el norte tú no formas especialistas en agroexportación o en Paita formas, digamos, expertos en pesquería o minería? Hay un instituto CETEMIN ahorita acá en Lima que daba en el clavo. ¿Por qué ese instituto que queda acá, no sé, el otro día me pasaron la voz, queda acá en, ¿cómo se llama? En Ñaña, no sé, tiene un local, dice, preciosísimo, pero daba en el clavo porque este instituto privado está formando a jóvenes egresados de secundaria como técnicos de minería. Chicos y chicas, todos esos chicos y chicas que se forman en el instituto son absorbidos por la mina. Antamina, Tía María, Cuajone, todo eso. Mira, son de preparación, son 11 meses. Por ejemplo, hay chicas, yo conozco porque yo les hice un informe, chicas que utilizan esa maquinaria grandaza minera, esa maquinaria para levantar bloques y tanta cosa. Chiquillas de 17, de 20 años, 21 años te manejan eso. Entonces, y la experiencia de una de ellas decía que ella quería seguir derecho. ¿Ya? Entonces, ya después, cuando ha estado trabajando, ya iba a entrar al segundo año de trabajo en Tía María, en Tía María ya en Apurímac, en Cusco, Apurímac, dice, si hubiese sido derecho, mi sueldo iba a ser tal, pero ella, como operadora de maquinaria pesada de mina, Gana más. estaba ganando 6.500. Entonces, ahí siempre sacan las publicaciones siempre una tabla comparativa. ¿Cuánto gana un médico egresado? ¿Cuánto gana un técnico minero? El valor, el costo, el sueldo es muy alto. ¿Cuánto cuesta un técnico en agroexportación y un estudiante tal o un egresado de tal profesión, ¿no? Entonces, todo eso es necesario que se sepa, porque no se trata de que todo el mundo sea, por ejemplo, hay zonas Abogado. de descentralizar salud. Las escuelas, las enfermeras son también bien, pero parece que hay un inadecuado sistema de distribución de profesionales de salud que todos se amontonan en Lima y en el interior del país hay muy pocos, ¿no? No quieren ir porque Igual las condiciones del lugar quizá no les Eso agradan, es ¿no? lo que le corresponde al Estado y a las empresas privadas hacer, de que darle la infraestructura, el suelo y las garantías para que se desarrollen ahí, desarrollen su labor profesional, ¿no? También los locales allá no están para nada equipados, o sea, es literalmente Así una posta en medio de la nada. así es, Entonces, así es. bueno, ya son cosas del Estado, ¿no? Justo como estaba hablando de la salud, eh, va a haber una ley para aumentarle el sueldo a los profesores. Mm, Entonces, bueno, yo ya sé que igual muchos no son profesores porque no les llama la atención, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Pero yo soy periodista. El punto es, mm. con esto, ¿usted cree que el hecho de que se incremente el sueldo va a ayudar un poco a la formación como profesores y No, educación? a mí me parece, ¿sabes qué? El magisterio es uno de los sectores más golpeados. A mí lo que me parece es de ver meritocracia. ¿Sabes qué? La Sí, meritocracia, cualquiera no puede ser profesor, cualquiera no puede enseñar a los niños. Para enseñar a los niños, tú tienes que estar muy bien preparado y tener ganas, porque muchos han ingresado al magisterio por necesidad, por tener un sueldo, pero no tienen, digamos, la vocación para
enseñar a los niños. Yo he sido testigo de cuán deficiencia dejan muchos de los profesores. Aquí debe tener la meritocracia. El mérito en toda profesión, tiene que haber meritocracia. El que más sabe, el que más empeñoso, el que tiene mayor vocación, ese es. Pero, sin embargo, ¿cómo le vas a aumentar a todos los profesores o nombrarlos a todos sin distinción alguna? ¿Y quién va a Siguen ser? siendo maestros. ¿Quién va? Por ejemplo, ¿qué papá iba a querer que Pedro Castillo sea profesor de sus hijos cuando ese tipo no podía decir ni dos palabras juntas? Claro. No, así no es, ¿no? Y ahora se duda que haya seguido curso de pedagogía o esto que el otro, pero no podía ser de que, entonces tiene que haber reforma de cómo captar a los mejores. Los chilenos hicieron eso. ¿Cómo se llama? Diego Portales, el ideólogo del Estado chileno, ¿qué es lo que hizo él? Él involucró a los mejores elementos de la sociedad chilena, los profesionales altamente calificados, al Estado chileno, para la guerra con Chile, mientras nosotros estamos acá en la pelea de Piero, y el otro, que el otro, que el otro. Diego Portales ya tenía la idea bien estructurada de qué es lo que querían. Llegó el capitalismo inglés, hicieron esto y atacaron al Perú. O sea, estábamos totalmente descentralizados y justo Así atacaron y ya, pues, nos agarraron mal parados. Habían algunos intelectuales, ¿no? Pero no muchos. José Cuadros, ¿no? ¿No? El que hizo ¿Quién? José Cuadros, Ya, ¿qué tiene? que en esa época sí era genio, Ah, que hizo prototipos de submarinos, hizo prototipos de torpedos, hundió 2 barcos chilenos él solo. ya, acá en Chancay, frente a las costas de Chancay. Sí, Mm, bueno, no, o sea, solo decía que había pocos, ¿no? Bueno, en este caso, yo considero que el problema de la falta de vocación tiene poco que ver con lo que vemos día a día, ¿no? En cómo estamos formados como sociedad actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos y qué vemos? Porque ahora claro. los niños, ¿qué quieren ser? ¿Qué es lo que ven en la tele? ¿Qué es lo que ven en internet, ¿no? Ven a esos Mm, señores semidesnudos que salen en la televisión y piensan que el sinónimo de éxito es eso, ¿no? Salir sí, semidesnudo, que te vean, o hacer así farándula, es, en lugar claro. de hacer algo que Es, realmente es, sirve para el país. es peligrosamente peligroso, es muy peligroso. Es una televisión que está sexualizada. Es una televisión que está, los mensajes, qué bestia. Internet mismo yo pienso que debe tener, digamos, Filtros. ahí debe haber cierto control para los niños, ¿no? Porque cualquiera puede acceder a cualquier página y te encuentras con cada página o el mismo Twitter, ¿no? Entonces, claro, el uso de la tecnología no es malo, sino cómo se utiliza es lo malo, ¿no? ¿Mm? Claro, como cuando los militares dicen que una pistola es solo un arma, ¿no? Es solo Así, un instrumento, ¿no? O sea, quien hace la función es la persona. Pero en este así caso es. igual, ¿no? Por cómo nos están vendiendo qué es Efectivamente. qué es el éxito, ¿no? O que Sí, los niños no quieren, ya no quieren estudiar, ¿no? Quieren ser así es. youtubers, quieren hacer ese tipo de cosas. Y eso yo Así creo es. Ujú, que nos así es. va a repercutir mal al futuro, ¿no? Ya no vamos a tener Así es. profesionales preparados, ¿no? Mm, así es. Bueno, entonces, a tus órdenes, espero que haya sido más o menos útil lo que hemos conversado y ya pues habrás otra oportunidad de seguir hablando. Sí, más bien nos hemos extendido demasiado.